por acompañarme aquí a la mesa, la cual pues he de agradecer que el Consejo Agrícola Internacional nos acompañe hoy en esta mesa. Juan Antonio, jefe del Departamento de Tecnología del Aceite de Oliva y Medio Ambiente del Consejo Agrícola Internacional. Todos conocéis en esta sala, tenéis que conocer la labor que hace el Consejo Agrícola Internacional en el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Participa activamente en la elaboración de metodología y herramientas para la evaluación de la huella ambiental del aceite de oliva, de los aceites de oliva, así como proyectos internacionales que buscan armonizar criterios técnicos y normativos en países productores y consumidores. Su labor combina la coordinación institucional con el conocimiento técnico, facilitando la transferencia y la innovación en el sector. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que todo el mundo está expectante a ver qué nos cuenta. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización que haya querido contar con la presencia del Consejo en estas jornadas, que nos parecen súper interesantes. Agradecer también a Alfonso y a CETAEX pues el esfuerzo en la organización de esta jornada. Y antes de empezar mi exposición, que voy a intentar que sea lo más breve posible. Sí, bueno, y pensaba, si queréis, acortarla por si queréis hacer alguna pregunta y tal. Pero antes de empezar quería decir que para nosotros el COI, ahora lo voy a presentar, pero es decir, el COI es una institución o una organización que trabaja para vosotros. Es decir, que el estar aquí hoy no es solo para contaros qué hace el COI, sino también para recibir de vosotros vuestra opinión, saber si lo que hace el COI es interesante para el sector y, sobre todo, rescatar vuestras inquietudes y vuestras preocupaciones para que realmente el COI como organización tenga sentido, ¿no? Y no me voy a extender mucho más. No es la segunda. Bueno, hemos titulado esta charla con interrogaciones porque realmente estamos en un proceso en el que hay que plantearse si estamos realmente ante una oportunidad o si hay una oportunidad real para el olivar el desarrollo de los mercados voluntarios de créditos de carbono. Como decía, por agradecer a las instituciones y a las autoridades que han querido contar con nuestra presencia aquí, y yo voy a intentar plantearos esas 6 ideas. Primero voy a presentar el COI para que sepáis qué es esta institución y a qué nos dedicamos. Vamos a dar una visión muy rápida al sector y cuál es la visión que tiene el Consejo Agrícola sobre el sector, para rápidamente descender a qué tiene que ver todo eso con los créditos de carbono, intentar daros nuestra visión y responder a esa pregunta, si estamos ante una oportunidad real para el sector, y finalizar con 5 conclusiones bastante sencillas. ¿A qué se dedica el COI? El COI no organiza olimpiadas, nosotros no somos los que organizamos las olimpiadas. El COI, el Consejo Agrícola Internacional, es una institución que se constituye hace 65 años en Naciones Unidas. Los países allí reunidos deciden ponerse de acuerdo para establecer un tratado que facilite el comercio mundial del aceite de oliva, firman ese tratado y crean una entidad que es una Secretaría Ejecutiva cuya misión es ejecutar ese tratado. Tiene la sede en Madrid y actualmente está compuesta por 47 países. Oficialmente son 21 miembros porque la Unión Europea actúa como un único miembro que aglutina a los países productores dentro de la Comisión Europea. Contamos con países que están en proceso de firmar el tratado y ser miembros de pleno derecho, como son Estados Unidos, Brasil, Perú y Australia, y también funciona un comité consultivo, que es un órgano
de asesoramiento, de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas, que se reúnen 2 veces al año. Y en ese comité consultivo están representadas tanto asociaciones de productores, envasadores, distribuidores, consumidores, organizaciones centros de investigación, universidades, y ahí nos reunimos 2 veces al año para saber realmente qué preocupa al sector y saber si las actividades que el COI tiene en marcha son interesantes para el sector. ¿Qué hace el COI? La actividad operativa del COI se organiza en 3 grandes áreas. El área quizás más conocida por todos vosotros es el área de estandarización, la norma COI, la norma que establece las categorías comerciales de los aceites de oliva. Es una norma que diseña el COI, que mantiene el COI, que actualiza el COI. Esa norma los países la adoptan como normativa obligatoria, como ley, y a partir de ahí se aplica en los mercados. Otra unidad es la unidad de economía y promoción. Las estadísticas macroeconómicas del sector a nivel mundial las elabora esta unidad con los datos oficiales que recibe de los países, y además tiene encargada la promoción del consumo de aceite de oliva en zonas no productivas o zonas no consumidoras, fomentar el consumo de aceite de oliva en aquellos mercados donde todavía no se consume. Y finalmente, la unidad técnica, que es donde trabajo yo, que nos dedicamos a actividades relacionadas con la olivicultura, con la biotecnia y con especial atención a la interacción entre el olivar y el medio ambiente. ¿En qué situación se encuentra el sector? Ustedes conocen perfectamente en qué situación se encuentra el sector, pero bueno, si echamos una mirada a de dónde venimos, cuando en los años 90 se planteaba si llegaríamos al 1.000.000 de toneladas de producción mundial, pues bueno, pues ya estamos hablando de 3 millones de toneladas. Se hablaba en anteriores ponencias, los 3 millones están aquí ya, es decir, es una cantidad de producción con la que tenemos que familiarizarnos, pero que no es nada descabellado de pensar en pocas campañas en los 3,5 millones de toneladas de producción. Teniendo en cuenta que solamente el aceite de oliva, las distintas categorías comerciales de aceite de oliva, los aceites de oliva, como nos gusta decir, solamente ocupan el 2% del total de grasas vegetales que hoy en día se consumen en el mundo, pues la situación nos hace ser optimistas. Es decir, tenemos una demanda creciente de aceite de oliva. La sociedad demanda más aceite de oliva. Estamos produciendo más aceite de oliva y tenemos una capacidad de crecimiento interesante. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo, que estamos ante un escenario de oportunidad, independientemente de los desafíos, pero que estamos en un escenario de oportunidad. Lo citaba también antes Juan Manuel. Hay multitud de estudios científicos y no científicos que nos indican que las principales tendencias o los principales vectores de compra que tiene un consumidor en su cerebro cuando va a adquirir un producto alimentario son, primero, que sea saludable, que sea bueno para su salud; segundo, que le aporte algún tipo de elemento de conciencia, quiere sentirse bien con lo que está consumiendo, que sea simple de utilizar y que además le aporte algún tipo de experiencia. Pues el aceite de oliva cumple los cuatro vectores, y el virgen extra mucho más. Es decir, tenemos entre nuestras manos un tesoro. ¿Y cómo vemos nosotros el futuro del sector? En primer lugar, tenemos claro que hay que producir más, pero no de cualquier manera. Tenemos que producir más de manera sostenible. Y cuando hablamos de manera sostenible, también se ha citado anteriormente, no hay sostenibilidad sin rentabilidad. Es decir, una actividad económica no es sostenible si no es actividad económica. Y una actividad económica no se mantiene en el tiempo si no es rentable. A partir de ahí podemos hablar de todo lo que queramos, pero está claro que tenemos que pensar en que la sostenibilidad
se apoya en el mantenimiento de la actividad económica y a partir de ahí podemos hablar de sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Tenemos que favorecer el comercio de aceite de oliva en el mundo, es decir, el mercado mientras más grande mejor, con normas seguras que generen seguridad jurídica tanto al productor como al consumidor. Y creemos que tenemos una oportunidad fundamental para aprovechar esa asociación entre salud humana y salud del planeta. Es decir, estamos ante un producto que cumple perfectamente esa asociación. Un alimento que es la mejor grasa vegetal que una persona puede consumir, producida desde un cultivo que cuida el medio ambiente, si se maneja bien. Esa asociación, de verdad, es factor clave de éxito. Es caballo ganador, sin ninguna duda. Y desde el punto de vista agronómico, ya se ha citado aquí, yo personalmente estoy convencido que cuando hablamos de, me van a permitir un poco el chascarrillo, hablamos siempre de estrategias de cambio climático, estrategias de adaptación del cultivo al cambio climático y adaptación de mitigación al cambio climático. Y yo digo, me van a permitir que a quien hay que adaptar es al agricultor, no el cultivo. Es decir, lo primero que tiene que convencerse el olivarero, en este caso, la persona que se dedica a un olivar, es que el clima ha cambiado. Es decir, están ustedes manejando un cultivo en una situación climática diferente a la que hemos vivido 30 años, a la que nos explicaron en la carrera hace 30 años. El clima ha cambiado. Es decir, ya no tenemos las 4 estaciones que teníamos hace 40 años. Si queremos hablar de floraciones, pues tenemos floraciones asíncronas todas las campañas, tenemos 30 grados en el mes de abril sin ninguna duda en la península ibérica ya casi de manera consolidada, tenemos una incertidumbre en la precipitación, venimos de 8 años de una sequía brutal y no sé cuánto ha llovido aquí en Extremadura, pero perfectamente 900 litros han podido caer este año aquí en Extremadura, seguramente. Es decir, tenemos que aprender a convivir con un escenario climático diferente y la primera adaptación tiene que estar en el cerebro del olivarero porque hay que manejar el cultivo de manera diferente y fundamentalmente en esas 4 pilares. 1. Tenemos que aprender a cultivar con menos agua, sí o sí. O sea, tenemos que aprovechar mejor el agua que tengamos, mucha o poca, hay que aprovecharla mejor. Es decir, estrategias, o sea, el déficit hídrico controlado, tenemos que aprender a someter a estrés al cultivo, a la planta, y evidentemente esto es un traje a medida. La solución en el Valle del Guadalquivir será diferente al Valle del Guadiana. Esa solución es casi por finca. Ustedes tienen que saber en su finca cuándo tienen que someter a estrés a la planta. Y es fundamental. Hemos hablado de salud del suelo y ahora vamos a hablar de salud del suelo. Yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, el patrimonio de un olivarero está en el suelo es el patrimonio. La planta se podrá remover, se podrá cambiar el marco de plantación, se podrá cambiar de cultivo, pero el patrimonio, su patrimonio está en el suelo. Cuidar del suelo es cuidar de su patrimonio. Hoy en día ya no vale hacer lo que veníamos haciendo siempre o lo que normalmente se hacía siempre. Hoy es muy fácil y muy barato tener sensores en el campo que me aporten datos y es muy barato una aplicación de monitoreo del riego conectada con una estación climática que me permita tomar decisiones predictivas sobre el riego, sobre tratamientos fitosanitarios. Es decir, ya no hay excusa ni por dificultad ni por precio para tomar decisiones sobre datos y las herramientas son predictivas, es decir, nos proponen soluciones y nosotros las adoptamos o no las adoptamos. La agricultura o olivicultura por cultura, por tradición o hereditaria tenemos que ir abandonándola, podemos tomar decisiones sobre datos. Y el último aspecto es el aprovechamiento de los subproductos. Aquí estamos en una comunidad, en una zona
puramente ganadera y en la que el cerdo ibérico es protagonista absoluto, igual que decimos que del cerdo ibérico se aprovecha todo, del olivar también se aprovecha todo. Absolutamente todo lo que hay en un olivar es aprovechable. El fruto, aceite, aceituna de mesa, las hojas, las ramas, los restos de poda, todo es susceptible de ser valorizado. Pues bien, se decía antes, nosotros queremos que la sociedad vea el olivar así, como un bosque de 11 millones de hectáreas. Queremos que el consumidor, cuando piense en un aceite de oliva, piense que viene de un bosque, que es bien manejado. El olivarero, la persona que tiene un olivar, está prestando un servicio a la sociedad, le está manteniendo un bosque, además de ofrecerle un producto saludable, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene esto que ver con los créditos de carbono? Pues bien, se ha citado anteriormente. Naciones Unidas, que es quien establece la agenda sobre el cambio climático por acuerdo entre todos los países, establece unos objetivos sobre el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera con objeto de reducir el efecto de calentamiento global. Bien, eso se hace en función de un consenso científico articulado a través del panel intergubernamental de cambio climático que va elaborando desde finales de los años 60, principios de los 70, una serie de informes que se llaman informes de progreso. Cada 7 o 8 años saca un informe de cómo vamos en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Pues bien, hasta el 7º informe de progreso, que se publica en febrero de 2023, la agricultura era una actividad responsable de entre el 12 y el 14% de las emisiones de dióxido de carbono mundiales a la atmósfera. Siempre la agricultura era solo responsable de emisiones. Pues bien, por primera vez, en 2023, el panel intergubernamental de cambio climático reconoce que la agricultura puede capturar dióxido de carbono de la atmósfera, dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo puede capturar y lo puede almacenar de manera estable y permanente, tanto en el suelo como en sus estructuras vegetativas permanentes. Y aquí es importante, por eso estoy utilizando la palabra permanente 2 veces, porque cuando hablamos de captura de dióxido de carbono de la atmósfera, tenemos que pensar en hacerlo de manera estable y permanente en el tiempo hacia el futuro. Por eso aquí hay que distinguir en el escenario entre cultivos leñosos permanentes y cultivos anuales o de rotación. Bien, en ese informe, en febrero de 2023, además, incluso puntúa como la 4ª estrategia más eficaz para alcanzar los objetivos de neutralidad, es decir, que no era algo residual. Si se considera la capacidad de absorción de dióxido de carbono de la agricultura en términos generales, se pueden alcanzar los objetivos de neutralidad para 2050. Como saben, ustedes normalmente la Unión Europea siempre va un poquito más allá que el consenso mundial. Entonces la Unión Europea establece para 2050 su objetivo de neutralidad y lo plantea a través de 2 elementos. Uno, reducir drásticamente lo que se está emitiendo, incluso se planteaba una reducción drástica, es decir, la parte más empinada de esa curva descendente se supone que ocurriría entre 2015 y 2030, nos quedan 3 años más contados para llegar a ese objetivo. Pero realmente donde está la oportunidad es en la parte de abajo, en las absorciones. Sin tener en cuenta las absorciones, no cumplimos los objetivos de neutralidad. Entonces, hablando en plata, para que le salgan las cuentas a las entidades políticas, tanto europeas como mundiales, para alcanzar el objetivo de neutralidad climática, hay que tener en cuenta las absorciones. Hay que tener en cuenta los mecanismos que sean capaces de no solo emitir menos, sino quitar CO2 de la atmósfera y almacenarlo. Y aquí es donde empieza a aparecer la oportunidad. ¿Por qué? Porque la Unión Europea identifica 3 mecanismos para poder absorber ese CO2 y almacenarlo. Uno, almacenándolo en productos. Oiga, si yo construyo un edificio y la estructura es de madera y ese edificio voy a tenerlo
voy a tenerlo en pie durante 100 años, pues evidentemente ahí estoy teniendo un almacén de madera. Si yo cojo en un cobertizo en mi casa, lo lleno de leña y garantizo que eso lo voy a tener 100 años ahí guardado, esa leña es un almacencito de carbono. Esa leña tiene un porcentaje de esa materia orgánica, tendrá un 30, depende de la lignina que tenga, tendrá un 30, un 35, un 32, un 40% de carbono. Pues, yo lo tengo almacenado, tengo mi almacencito pequeño de carbono. También existen mecanismos de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y a través del almacenamiento profundo geológico se puede inyectar dióxido de carbono en capas profundas geológicas. Eso al final se queda almacenado en los estratos del suelo y entra en el circuito de gasificación y de generación de bolsas de dióxido de carbono en el suelo. Y el tercer mecanismo que se identifica es la absorción de carbono por parte de la agricultura, lo que se ha llamado, en mi opinión, desafortunadamente, carbon farming, la agricultura del carbono. ¿Vale? Bien. La Unión Europea en 2024 publica un reglamento, ya está publicado ese reglamento, en el que establece un marco genérico para convertir esas absorciones en créditos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Voy a intentar no enrollarme mucho, pero bueno, en el año 1997, se firma el protocolo de Kioto. Todos los países firmantes de aquel protocolo deciden limitar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera derivadas de las actividades económicas y listan en ese protocolo un número reducido de actividades económicas que son netamente emisoras de dióxido de carbono a la atmósfera. Transportes, generación de energía o instalaciones que tengan una caldera de combustión, no sé, una fábrica de cemento, una ceramista que tenga por su volumen una caldera que combustione y que emita determinado potencial. Pues bien, se ponen de acuerdo los países y se reparten cuotas de emisión de gases de efecto invernadero. Esas cuotas nacionales, cada país las distribuye en los distintos sectores que están regulados y dentro de los sectores entre los diferentes operadores. De tal manera que todos los años, todos los operadores de esos sectores de cada país tienen que evaluar cuál es su nivel de emisiones en base a unos estándares de inventarios de emisiones. Antes se ha citado, hay uno, la 14064. Es la norma ISO que mide los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero con sus diferentes alcances. Pues bien, si un operador, cuando mide su inventario anual, obtiene un resultado superior a su cuota, ese diferencial ha generado más emisiones de las que tenía asignadas, tiene que ir a un mercado a comprar derechos de emisión. ¿Quién genera esos derechos de emisión? Proyectos en países no firmantes del protocolo de Kioto que generen absorciones de dióxido de carbono. Por ejemplo, un proyecto de generación de una planta de biomasa en Ecuador, un proyecto de forestación, de sustitución de cultivo de soja por masas forestales en Taiwán. Es decir, países no firmantes del protocolo de Kioto generan proyectos que demuestran que son absorbedores netos de dióxido de carbono. Esas absorciones las colocan en el mercado regulado y los operadores que emiten de más tienen que ir a ese mercado a comprar esas emisiones, esas absorciones que han colocado los que absorben. Ese es el mecanismo de compra y venta de derechos de emisión que está regulado y que en Europa es el mecanismo EU ETS. Pues bien, en todo ese mecanismo la agricultura estaba fuera. ¿Por qué? Porque la agricultura era uno de los sectores considerados difusos y no formaba parte del listado de sectores incluidos en el protocolo de Kioto. Bien, el mecanismo voluntario de crédito de carbono, que se está regulando ahora mismo,
funciona exactamente igual que el regulado, es decir, se tienen que generar proyectos que sean netamente absorbedores para que entidades que sean netamente emisoras y que voluntariamente quieran como hacer algún proyecto de neutralidad, acudan a ese mercado y se casan las absorciones generadas por proyectos con los que voluntariamente, no estando regulados, quieran ir a ese mercado. El mecanismo es exactamente el mismo, pero está desconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver el comportamiento en el mercado regulado con el que se espera en el mercado voluntario. Y los operadores del regulado no estarán en el voluntario y los generadores de absorciones del voluntario no están en el regulado. Son mercados que operan igual, pero están desconectados. Pues bien, la Unión Europea regula el marco para el mercado voluntario y establece 3 metodologías para calcular esas absorciones. Una para almacenamiento en productos, otra para almacenamiento profundo en suelo y la tercera para la agricultura. Ya están aprobadas las 2 primeras y la agricultura todavía no está aprobada. De hecho, el 23 de abril, que si no me equivoco es el jueves de la semana que viene, se reúne el grupo de expertos para intentar aprobar el último borrador metodológico. ¿Vale? Lo que se prevé que esté aprobado para julio es lo que en normativa europea se llama el acto delegado, es decir, la decisión para poner en marcha el mecanismo. A ver, ya hay 2 metodologías aprobadas para 2 sistemas de absorción, pues hay que poner en marcha el mecanismo. Pero el de la agricultura todavía no ha sido aprobado. ¿Se va a aprobar la metodología la semana que viene? No lo sabemos. No lo sabemos porque hay mucha discusión. Hay muchas entidades, entre ellas nosotros, el Consejo Agrícola, hemos hecho en la última fase de consulta pública, hemos hecho una crítica, una propuesta, una enmienda al reglamento. ¿Y es una oportunidad real para el olivar? Pues, vamos a ver, un olivar, hoy sabemos que un olivar absorbe más dióxido de carbono de la atmósfera del que emite. Eso es una evidencia científica de hoy. El olivar, además, es una barrera, provoca una barrera de desertificación. Es decir, si la cuenca mediterránea donde hay olivar evita que el desierto suba de latitud. Y además, un olivar bien manejado evita la pérdida de suelo. Hoy el principal problema que tiene la agricultura en el mundo es la pérdida de suelo. O sea, no tenemos nada más que ver cómo bajan los ríos, cómo han bajado los ríos esta primavera después de las lluvias, ¿no? Bien, en 2018 el Consejo Agrícola Internacional hizo un estudio, un macroestudio mundial. Se estimaron 48 escenarios de cultivo en todo el mundo, con variedades vigorosas, no vigorosas, con sistemas de riego, sistemas de secano, más intensivos, menos intensivos, y se llegó a la conclusión de que en término medio, básicamente se elaboró un inventario del potencial de absorción en aquel momento no eran 11 millones de hectáreas, eran 10,2 si no me equivoco, y se dividió todo el potencial entre la superficie y de ahí salió ese número. Ese número es una media, tiene toda la incertidumbre del mundo. Habrá olivares que sean capaces de tener un balance mayor y otros que tengan un balance menor y otros que no tengan balance. Olivares que no tienen por qué tener un balance neto. Las prácticas pueden generar más emisiones que lo que la planta es capaz de absorber. Pues bien, en 2023 el COI, y ya voy terminando, en 2023 el COI celebra un congreso en el que recibimos pues, cerca de 300 intenciones de hacer presentaciones. Nos entrevistamos, me entrevisté personalmente con todos los expertos que querían hacer una contribución en ese congreso y estuvimos 2 días reunidos para hacer un punto de situación de realmente que si esto podía ser una oportunidad para el olivar
y qué tenía que hacer el COI en este sentido. Y se llegó a la conclusión de que efectivamente era primero necesario un método. En 2023 no había un método estandarizado y fiable para evaluar el balance de carbono en un olivar. No nos servía la ISO 14064, ni la 1 ni la 2, porque no hablamos, ahí no se contempla la capacidad de absorción, pero no es que no se contempla la capacidad de absorción, es que tampoco había una manera estandarizada y consensuada de cómo calcular ese balance, ese flujo de carbono en el olivar. Y de aquel encuentro, de aquel congreso, también salió la conclusión de que de haber un estándar o de haber un esquema de certificación tendría que ser propuesto desde el sector y para el sector, porque ni ISO, ni BERRA, ni Gold Standard, ni la regulación europea recogían la idiosincrasia de un cultivo permanente como el caso del olivo. La manera en la que un olivo acumula materia orgánica en el suelo, la carboniza y en la estructura vegetativa es totalmente diferente a la de un bosque, por supuesto, que es a lo que más se parece, pero es totalmente diferente, pero es que se parece mucho menos a un pasto, a un cultivo herbáceo. Si estábamos ahí en tierra nadie, por lo cual hacía falta esa metodología. Y claro, si al final esta metodología va a acabar en un instrumento financiero, pues había que tener claro cuál era el flujo de ese mecanismo. Y a este diagrama le tengo mucho cariño porque fue la manera en la que conceptualizamos un poco el proyecto del COI. Vamos a ver. Para acabar vendiendo un crédito de carbono en un mercado, un agricultor lo primero que tiene que hacer es calcular el balance de carbono realmente en su cultivo. No sé cuántos agricultores estáis aquí en la sala. No sé, pero por lo menos ¿alguien sabe calcular el balance de carbono de su olivar? Con lo cual tendríais que recurrir a alguien que supiera. Eso cuesta dinero. Ya sea una institución pública, ya sea una consultora privada, estamos hablando de un coste. Pero es que no sirve de nada calcularlo si no hay otra entidad independiente que lo certifique. Si entramos, evidentemente, en otro coste. Y una vez que se ha certificado el balance de carbono, una cosa es el balance de carbono y otro concepto son las unidades de crédito que se generan desde ese balance de carbono. Porque según el esquema de certificación que uno quiera utilizar para vender esos créditos de carbono, nos encontramos criterios diferentes que convierten ese balance de carbono en unidades de crédito. Os pongo un ejemplo muy sencillo. El reglamento de la Unión Europea establece un buffer de seguridad de un 10%. Es decir, de todas las absorciones que una explotación sea capaz de generar, el 10% se reservan en un buffer de seguridad. Es como una especie de bolsa de seguridad ante eventos catastróficos que liberen de manera repentina y no prevista las absorciones que uno ha declarado que almacenaba. Por ejemplo, un incendio. Bueno, pues tienes que configurar de alguna manera ese colchón de seguridad. Bueno, pues si no ha salido ese 4,5, pues ya no son 4,5, ya son 4 como créditos de carbono. Y así podríamos seguir. En BERRA es diferente, en Gold Standard es diferente. Es decir, balance de carbono y créditos de carbono no es igual, no es una identidad. Hay que aplicar una serie de criterios que convierten el balance de carbono en crédito. Bien, y hay que generar un proyecto de créditos de carbono. ¿Por qué? Porque un proyecto de crédito de carbono es un compromiso hacia el futuro. Es decir, un agricultor ha evaluado cuál es el balance de carbono de su explotación y en base a unas prácticas agronómicas que se compromete a mantener en el tiempo durante 10, 15 años, ese balance de carbono se va a convertir en una cantidad de carbono almacenado en el tiempo, pero es una proyección hacia el futuro. ¿De acuerdo?
Pues bien, pues eso se define metodológicamente en un documento de diseño y desarrollo, un PDD, del proyecto, que también no sé cuántos de ustedes saben hacerlo. Supongo que pocos. Tendremos que recurrir a una asistencia técnica. Y además te lo tienen que verificar. Tiene que haber un verificador de ese proyecto de créditos de carbono para que puedan registrarse esas unidades de carbono en algún mercado. Es decir, necesitamos alguien que nos calcule el balance de carbono, alguien que nos certifique el balance de carbono, alguien que nos haga el proyecto de créditos de carbono y alguien que nos verifique el proyecto de crédito de carbono. Con lo cual, esto, en ese momento, en 2023, ese coste, si yo lo repercuto a la hectárea, que es la que me genera los créditos de carbono, en muchos casos provocaba que simplemente el coste del proyecto, en algunos casos, ponía en riesgo la viabilidad del proyecto, porque no es lo mismo hacer un proyecto para una finca de 200 hectáreas, con lo cual estos costes repercutidos por hectárea son muy bajos, que hacer un proyecto de este tipo para una finca de 30 hectáreas, que el coste es prácticamente el mismo. Con lo cual la repercusión por hectárea es grandísima. Ante ese escenario que nos planteamos en el COI, pues vamos a proponer un método estandarizado, vamos a proponer una herramienta, un software libre de acceso gratuito para todo el mundo, vamos a proponer criterios de verificación de certificación del balance de carbono y vamos a proponer criterios de verificación de tal manera que ese coste, porque una empresa, si ustedes contratan, yo me he dedicado muchos años a la consultoría y cuando yo me dedicaba a la consultoría, yo he tenido la suerte de trabajar en este caso con la empresa de Juan Maluque y con otros clientes, una licencia del software de análisis círculo de vida que se ha citado anteriormente, ya sea SIMAPRO, GAVIPRO, tal, una licencia de uso de un año tenía un coste de 6.000 euros. El software que yo tenía que utilizar para prestarle una asistencia técnica a una empresa como Luque, a mí como consultor me costaba 6.000 euros al año. ¿Cuántos proyectos tenía que hacer para ese coste, de alguna manera, amortizarlo sin que se disparara el coste del servicio para el agricultor? Entonces, lo que pretende el COI con este proyecto es generar ese conocimiento y esas herramientas para todos los operadores, tanto para el agricultor, para los técnicos que les presten soporte, para las entidades de certificación, para las entidades de verificación, de tal manera que la barrera de entrada a esta partida, la barrera de entrada económica en el uso del conocimiento y la herramienta disminuya muchísimo. Es decir, lo que pretendemos es democratizar esta partida, porque lo que sí identificamos en 2023 es que esto se podría convertir en un juego solamente para quien tuviera mucho pulmón financiero o una gran superficie, que ese impacto pues, se disminuyera. Entonces pusimos en marcha este proyecto con esos 5 objetivos, que ya les he comentado. 1, demostrar con evidencias científicas robustas que existe ese efecto sumidero del olivar, que sabemos cómo medirlo y que sabemos cómo plantear escenarios y prácticas agronómicas que lo mejoren. Y definir esa metodología, aportar el software y diseñar un esquema de certificación de créditos voluntarios de carbono para el olivar desde el olivar. El calendario del proyecto es ese. Actualmente nos encontramos con esa etapa cubierta. Tenemos el software, tenemos el método validado y certificado, tenemos la plataforma operativa que será presentada a lo largo de este año. Será una plataforma web de libre acceso, gratuito para cualquier operador, sin limitación de uso y sin limitación técnica, porque entiendan que el Consejo Agrícola Internacional presta servicio al sector en todo el mundo, y el acceso tanto a conectividad como a infraestructura tecnológica en España es uno
en Uzbekistán en otro y en Marruecos es otro. Entonces tiene que ser una herramienta muy usable, con muy poca demanda de infraestructura tecnológica. Y nos encontramos ahora mismo en que vamos a licitar ahora, porque el COI para esto se nutre de asistencias técnicas de licitación, el diseño del esquema de certificación. Ya tenemos la herramienta, ya tenemos la plataforma y ahora vamos a diseñar las normas para certificar. Evidentemente vamos un poco a remolque de la Comisión Europea, porque no tendría sentido que nosotros sacáramos un esquema de certificación para el olivar y que después la Unión Europea modificara el reglamento y ahora nosotros nos quedamos con las patas colgando que hemos hecho un esquema de certificación que no es homologable por la Comisión Europea. Entonces, en ese aspecto vamos un poco a rebufo de la Comisión. Hemos desarrollado una fase piloto de esa plataforma en la que se pudo apuntar libremente quien quiso. Lo lanzamos el año pasado en junio, si no me equivoco, y tuvimos 600 usuarios registrados en la plataforma de 29 países, casi con 200 y pico mil hectáreas trabajando en la plataforma. Hoy, después de ese trabajo, hay 100 inventarios reportados en la plataforma, aproximadamente unas 7.000 hectáreas con inventarios hechos con esta metodología, con lo cual vamos teniendo ya una nube de datos relativamente interesante. Y, lo que les decía del calendario, nuestra intención es este año diseñar el esquema de certificación para que una vez, cuando la Unión Europea ya apruebe el acto delegado y abra el grifo para la homologación de esquema de certificación, pues que haya un esquema de certificación de créditos de carbono para el olivar, auspiciado por el COI. Nosotros ni vamos a comprar ni vamos a vender créditos, nosotros vamos a poner el tablero de juego y las normas para que los operadores se sientan confortables en un esquema de certificación robusto y solvente, basado en la ciencia y auspiciado por una organización pública intergubernamental sin ningún tipo de conflicto de interés en la operación. Son un pantallazo de la herramienta. Como no sabía cómo íbamos a estar aquí de conexión, pues si no lo hubiera puesto hubiéramos visto la plataforma en directo. Y ya para terminar, no me voy a extender mucho más. Uy, se ha quedado aquí. Se ha quedado fuera. Vamos a ver. La primera conclusión. Producimos la mejor grasa vegetal que un humano puede consumir. Yo creo que todos estamos convencidos aquí, ¿vale? Y solo ocupamos el 2% de la tarta de grasas vegetales. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es convencernos, creérnoslo y lanzárnoslo. Juanma lo decía antes, es decir, desde el punto de vista, entiendan, yo hablo de una perspectiva de una organización internacional, pero yo soy de Córdoba, yo soy español. Es decir, aquí producimos 1.400.000, 1,5 millones de toneladas y solamente se consume en el mejor de los casos la tercera parte. Es decir, es que sí o sí no tenemos más narices que salir a vender fuera. Y fuera está todo por hacer. Y cuando se plantean, permítanme que me meta en el charco, las críticas al Mercosur y a los acuerdos multilaterales, mientras la tarta sea más grande, si producimos, si somos los mejores, ¿qué miedo hay a competir? Si tenemos la mejor grasa y somos los que la mejor producimos. Esto espero que no se esté grabando porque si me lo oyen en Túnez o en cualquier otro sitio me meto en un follón. Pero es la realidad, hay que creérselo, ¿vale? En el número 2 quería decir aquí que, importante mensaje, y esto por favor entiéndanme, no hay sistemas mejores, más sostenibles que otros. Ni el tradicional es más sostenible que el seto, ni el seto es más sostenible que el tradicional. Tenemos que salir de esa confrontación. Lo que hace sostenible a un olivar es el manejo, lo que ustedes hagan con el olivar. Ya lo tengan en seto, ya lo tengan en 10x10, ya lo tengan en... Evidentemente, hay maneras de cultivar que objetivamente son más sostenibles.
pero huyamos de la confrontación entre nosotros por sistemas de explotación, porque cada cual tendrá que hacer rentable y sostenible su olivar de la mejor manera que pueda. ¿Vale? Es decir, en sí, no, eso es lo que ponía aquí en el punto 2. La tercera ya la he dicho. Es decir, cuidar del suelo es cuidar de su patrimonio. Se ha comentado antes, es decir, un suelo con un incremento de materia orgánica alta, el complejo catiónico del suelo es absolutamente eficiente. Absolutamente eficiente. La absorción de nutrientes, de fertilización, es que no tiene nada que ver con un suelo empobrecido. ¿Vale? Y, como conclusión, los mercados voluntarios de carbono, claro que son una oportunidad. Claro que son una oportunidad. Pero somos olivareros, no somos cultivadores de carbono. Todo lo que he dicho antes es positivo, haya crédito de carbono o no haya crédito de carbono. Valga el crédito de carbono 1 euro o valga 30 euros. La manera de cultivar ha cambiado. Tenemos que cultivar de manera diferente. Si queremos seguir cultivando en el futuro, tenemos que hacerlo de manera sostenible. Entonces, sí o sí, es que no hay plan B, no es un eslogan de campaña publicitaria, es que no hay otra opción. Así que ustedes tienen la solución en sus manos y en su cerebro, nunca mejor dicho. Pues nada, muchas gracias. Bueno, aquí está. Bueno, pues no te he cortado porque yo creo que la parte más interesante, es más interesante escucharte a ti que a mí que con la cara, porque ya están perdón a mí. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, no les he hecho ninguna aportación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Es cuestión de aprovechar ahora, después vamos a ir con más de tiempo. Sí, en este sentido de que ustedes, el tema de volver a la forma de que podamos producir de una manera más sostenible, lo que estoy viendo es que tenemos una agricultura convencional. Pasamos a agricultura ecológica y resulta que necesitamos una certificación. Pasamos, bueno, yo voy a dar un paso más. Voy a una agricultura regenerativa y resulta que necesito también otras certificaciones. Voy también al tema de los créditos de carbono y resulta que me está diciendo usted que son 4 certificaciones. Yo creo que estamos rizando un poquito el rizo a ver cómo puede ser usted desde el COI, de simplificar un poquito la cuestión y decir, oye, ¿estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal? A ver, yo me remito a la exposición de Juan al principio. Esto es una orientación al mercado. Es decir, el que la persona que en el lineal se enfrente a su producto y tenga que elegirlo frente a la botella que tenga al lado, ese consumidor necesita una generación de confianza. Y esa generación de confianza no la aporta uno autodeclarando lo bueno que es. Se necesitan generadores de confianza en el mercado. Y los generadores de confianza en el mercado son las certificaciones. Que se puedan simplificar, sin ninguna duda. Que desde luego nosotros desde el Consejo Leícola buscamos una simplificación, una eficiencia, ya le digo que sí, pero la única manera de que alguien se crea lo que usted dice es que alguien ajeno a usted se lo diga. Entonces eso no va a desaparecer. Cuando yo empecé a dedicarme a esto, del tema de la información ambiental, la certificación, hace ya muchos años, había un estudio de la Unión Europea que se identificaron más de 500 etiquetas solamente en el ámbito europeo de información ambiental asociada a productos. Más de 500 etiquetas. Imagínese usted un consumidor, ¿qué follón tan grande se encuentra cuando tiene que decidir? Acabó regulándose hace 2 o 3 años el greenwashing en la Comisión Europea, dando unos leñazos bien gordos
a que se identificaba que detrás de cualquier información en la etiqueta con carácter medioambiental no había nada robusto. Pero la certificación no va a desaparecer. Sí, yo entiendo que es un mal necesario, pero lo que quiero decir es que así se puede de la forma simplificarlo lo máximo posible para poder... En eso estamos. En eso estamos. Muchas gracias. Otra pregunta allí. Hace un mes o así aproximadamente, en unas jornadas en Córdoba, hizo una exposición Gonzalo Moreira de una cooperativa de Alentejo, creo que era Olibum o algo así. No, bueno, Gonzalo Moreira es el director técnico de Olibum, de la Asociación de Productores de Alentejo. Vale, y también comentaba sobre el tema del proyecto que tenían de créditos de carbono y cómo estaban ellos organizando una certificación, según le entendí yo en la presentación. Estaban en esa fase de constitución, implantación y luego transferencia, incluso la transferencia a lo que es la parte de España, en nuestro sector, Andalucía y Extremadura principalmente. ¿Esa iniciativa está coordinada con el COI? A ver, Olibum lleva desarrollando desde hace, que yo sepa, desde hace creo que 4 años, un esquema de certificación de sostenibilidad en sentido amplio, ¿vale? Y es cierto que en Portugal están apareciendo algunas iniciativas de certificación de créditos. Lo que yo conozco de esa iniciativa es que están desarrollando fundamentalmente plataformas tecnológicas para dar soporte al flujo de proyectos. Pero en cualquier caso, cualquier mecanismo de certificación para poder registrar los créditos de carbono en el mercado voluntario de la Comisión Europea tendrán que homologarse por el reglamento de la Comisión Europea, y hasta julio, que no esté en principio publicado el acto delegado, no se va a poder homologar. Lo que yo conozco de esos esquemas es que no son exclusivos de olivar, están pensados tanto para cultivos permanentes en general, no son exclusivos de olivar. Sobre todo que al fin y al cabo ahora cada vez escuchamos lo de los créditos de carbono y puede sonar decir, ¿cómo empiezo a organizar para certificar o ordenar? Entonces era un poco, como hay ya cada vez más iniciativas, por ejemplo Balan también tiene otro proyecto, y son temas que te dicen, claro, que no sea vender al fin y al cabo humo o no tener un respaldo detrás que realmente se pueda luego certificar. A ver, desde que empezó a hablarse de carbon farming en la Unión Europea y que iba a regular, eso fue aproximadamente en el año 21 o 22, proliferaron en esos 2 o 3 años distintos operadores que, utilizando otros esquemas que he citado antes, como Berra, como Gold Standard y como el propio ISO 14064, desarrollaron métodos o protocolos para evaluar el balance de carbono en cultivos con carácter general, y pretendían certificarlos contra esos esquemas, y se presentaban ante los agricultores proponiendo opciones de contrato a futuro, para que una vez que el mercado arrancara, pues ya tener una bolsa de crédito grande el operador. La realidad es que, salvo lo que llamamos operaciones punto a punto, es decir, gente, no sé, tiene una finca de X hectáreas y te llega una empresa grande de tu entorno, o te llega un operador, por ejemplo, Google ha comprado muchos créditos de carbono, Cepsa ha comprado créditos de carbono en olivar, me consta que cadenas de hoteles están poniéndose en contacto con operadores del sector para lo que se decía antes, para aquellas emisiones para cuando calculan su inventario con alcance 3 y quieren alcanzar la neutralidad, no pueden con su propio proyecto y estrategia de mitigación llegar a la neutralidad, entonces tienen que recurrir a absorciones fuera de su alcance 3. Pues se genera ahí una operación punto a punto. Bien, esos acuerdos son posibles. Eso no tiene nada que ver con el mercado de crédito voluntario. El mercado de crédito voluntario es un mercado en el que habrá un registro, en el que cada crédito tendrá asociado una identidad, ¿vale?
Y esa identidad, esos créditos formarán parte de los inventarios nacionales, que a su vez serán los que configurarán el objetivo de neutralidad de Naciones Unidas. Estamos hablando de mecanismos diferentes, ¿vale? Entonces, en ese ámbito, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacer una operación punto a punto, yo recomiendo que la analicen con prudencia, pero que en principio no pierdan la oportunidad siempre que no se comprometan a futuro. Yo, en principio, ahí recomiendo muchísima prudencia. Operaciones a futuro, no. Primero, porque no está regulado el mercado todavía y, por supuesto, no sabemos cuál va a ser el comportamiento del precio. Porque todas esas operaciones a futuro, imagínate que firma un contrato futuro a 30 euros. Dice, precio genial, 30 euros, 4 toneladas por hectárea. Pues bueno, son 120 euros hectárea al año durante 15 años. Bueno, y si el mercado está en 5. ¿Y actualmente cómo está? No ha empezado. O sea, existen operaciones. Se puede consultar, por ejemplo, operadores, hay mercados privados. Está South Pole, el más importante es South Pole en Estados Unidos. South Pole o Polo Sur, ¿vale? En inglés. Ahí hay opciones de compra de crédito. ¿Qué dinero te pagan por cada crédito? Esto es como todo, es decir, ahí en esos mercados privados no se reporta la operación. Esto es como los portales inmobiliarios. O sea, el precio del metro cuadrado en una zona, ¿cuál es? ¿El de los anuncios de venta o el de los anuncios de compra? Mejor irse al del registro de la propiedad y hacer un histórico de ver los pisos que se han vendido en mi barrio en los últimos 6 meses en el registro, no en los anuncios de venta ni tampoco en los anuncios de compra. Pues con esto está pasando exactamente lo mismo. El registro todavía no existe. Con lo cual hay incertidumbre. Entonces yo recomiendo prudencia. Bueno, pues tenemos que cortarte. Vamos a pasar a la parte de la cata. Te damos un pequeño obsequio de parte de la Diputación de Badajoz. Para agradecerte que nos haya abierto un poquito más el conocimiento sobre ese tema.